título, part of speech, partes del discurso se llama. Si yo leo la fecha, puedo separarla, 13, 14. ¿Sí? Maestra, Sí, dime. ¿lo que copiamos se lo vamos a subir a algún lado o solo es para no Sí, tomar es nota? parte, esta es su primera evidencia. Sí, es un cuadro comparativo, pero tomen nota nada más de lo más importante, no es necesario que escriban todo, porque fíjense, aquí dice nouns. Aquí les estoy presentando lo que es la definición de un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Dice aquí, noun is the name we give to things or objects, people, animals or places. Lo que decíamos hace rato. Un sustantivo, dice, es el nombre que se le da a las cosas o a los objetos, ¿sí? A las personas, a los animales o a los lugares. Entonces, un sustantivo puede ser cualquiera de estas cosas. Un objeto, una persona, un animal o un lugar. ¿Sale? Entonces, eso es lo que van a escribir. ¿Sale? ¿Sí me entienden? De ahí pasamos a la última hoja. Si hay dudas, trabajamos en ellas. Carlos Emanuel, Miguel Ángel, Ricardo. ¿Sí? Bueno, dice el uso. ¿Cuál es el uso de los sustantivos? O sea, ¿para qué se utiliza un sustantivo? Bueno, los sustantivos, dice, son una parte muy importante del diálogo. ¿Sí? Dice, además, los sustantivos tienen diferentes funciones. O sea, pueden ser el sujeto, representan el sujeto en una oración, ¿sí? El complemento directo, ¿sí? Un atributo o un complemento circunstancial. Más claro, un sustantivo, ¿sí? Siempre es podríamos decir, el sujeto en una oración, ¿sí? O sea, esa palabra de objeto, de persona, de animal, de lugar, se convierte en el sujeto en una oración, ¿sale? Por eso, ese es el uso de los sustantivos. Forman parte de una oración y se vuelven el sujeto de esa oración. Esos son los sustantivos, ¿sale? Ahora bien, ¿qué características tienen? Dice, nouns must usually start with a capital letter. Los sustantivos usualmente inician con una letra mayúscula, sobre todo cuando son nombres propios, ¿sí? O sea, nombres de personas, de capitales, de estados, de ciudades, de continentes, de ríos, todos esos son sustantivos, son nombres propios. Entonces, todas esas palabras inician con letra inicial mayúscula. Entonces, es fácil reconocerlos en una lectura, por ejemplo, ¿no? Porque inician con mayúscula. Pero eso en el caso de los nombres propios, nada más, ¿sí? Pero, por ejemplo, los objetos no son nombres propios, entonces no los escribimos con letra inicial mayúscula, ¿sí? Bueno, estas palabras, los sustantivos, dice, también pueden estar escritos en masculino o femenino. Podemos decir, sobre todo animales, ¿no? ¿Qué será? La vaca, el toro, el gato, la gata, ¿no? El león, la leona. ¿Sale? Bueno, dice, ellos acompañan o están siempre acompañados por adjetivos. Normalmente los sustantivos siempre van acompañados de algún adjetivo que los califica. ¿Sale? Dice, y existen diferentes tipos de sustantivos. ¿Cuáles son? Los sustantivos comunes, que son los de los objetos o cosas. Ajá, la mesa, la silla, la ventana, la pared. ¿Sí? Sustantivos propios, que son, decía yo, nombres de apellidos, de personas, de ríos, de continentes, de capitales, de países, ¿ok? Sustantivos concretos y sustantivos abstractos, ¿sale? Como el cabello, por ejemplo, el aire, ¿ok? Bueno, ejemplos de sustantivos, ¿cuáles son? Bueno, aquí puse algunos, no escriban todos, solo escriban algunos. Las personas, por ejemplo, profesiones como farmer,
el granjero, mechanic, el mecánico, father, tu papá, professor, ¿sí? Haskins, bueno, es un apellido, editors, editoriales, lugares como, ¿cuáles? Como un océano, Canadá, el país, ¿sí? Porch, Spain, classroom. Objetos como cuáles, dice scissors, son las tijeras, giraffe, la jirafa, pen, el lápiz, ¿no? Pencil, lapicero, todos esos, smiles, skateboard, braces, drill. Ideas, aquí hay ejemplos como love, dice amor, inspiración, coraje, ansiedad y felicidad. ¿Sí? Entonces, vean, todas estas palabras son ejemplos de sustantivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un sustantivo? Cualquier palabra, ¿ok, chicos? Que sea un objeto, que sea una persona, que sea un animal, un lugar o incluso una idea. ¿Sí? ¿Cómo vas a identificar sustantivos? Bueno, pues porque son los sujetos en una oración, ¿no? Pueden ser sustantivos contables e incontables, pueden estar en singular o en plural, pueden estar en género masculino o femenino, ¿sí? No sé si me van entendiendo. Chicos, contéstenme por favor. Sí, maestra, sí. ¿Van tomando nota? Sí, maestra, estábamos copiando por eso. Ok, bueno. Ustedes me dicen si ya terminaron o ya puedo continuar. Yo Ya, todavía no si quiere termino, ya. pero puedo Bueno. continuar. Yo estoy en lo último. Ujú. Ahorita tantito. Ok, yo les doy chance. Con calma. ¿Hasta aquí alguna otra duda más? Ok. De ahí nos pasamos a el último ¿Puedo continuar? pasaje. Este es el 3 y tenemos 3 preguntas. Nos habla de un pasaje triste que tiene que ver con una enfermedad justamente. Díganme. Primera. Sí, llaman. Maestra, un poquito más. ¿Perdón? ¿Alguien dijo que le faltaba un poquito? Yo, María. Ok. Vale. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a reconocer sustantivos en una oración, en una lectura, por ejemplo, o en una oración? Bueno, pues porque van a ser palabras, ¿sí?, que se convierten en el sujeto de la oración, ¿ok? Son objetos, son lugares, son personas, son animales, son ideas, ¿sí? Y aquí yo les doy una clave. Si esa palabra está en inglés, tú la puedes usar para formar una oración, es un sustantivo, si no, no. ¿Vale? Ahorita vamos a ver la diferencia que hay con los adjetivos y los verbos y adverbios. ¿Vale? Maestra, Sí. ¿podría regresar la presentación de donde está el título? Es que no lo copié. Ah, Por se favor. llama Parts of Speech, así. Esto lo van a presentar en un cuadro comparativo, ¿eh? Toda la información. Ya, maestra, gracias. Ok. Bueno, partes del discurso se llama. Entonces, los primeros son los sustantivos, ¿vale? Siguiente, los adjectives. Como bien dijeron, los adjetivos califican, ¿no? O describen a quién, al sustantivo. Dice, adjectives are those words that we use to modify or accompany the noun. Los adjetivos son estas palabras que nosotros usamos para modificar o acompañar al sustantivo. ¿Sí? Dicho de en otras palabras, los adjetivos describen a los sustantivos, me dicen características o cualidades del sustantivo, como son. ¿Sí? O sea, los adjetivos son palabras que sirven para describir, palabras que dan características o cualidades de algún sustantivo. ¿Sí? Dice, el uso, los adjectives, dice aquí, are the words that accompany nouns, which have the function of being able to express
qualities, states, attitudes, possibilities, or nationalities. Dice, los sustantivos son las palabras que acompañan a los sustantivos, los cuales tienen la función de ser capaces de expresar cualidades, estados, actitudes, posibilidades o nacionalidades. ¿Sí? Dice, they are words that are responsible for complementing what the noun means, restricting or expanding the meaning they have, adding more information. Son palabras que son responsables para complementar lo que significa el sustantivo, restringen o expanden el significado de ellos, agregando más información. O sea, un adjetivo es una palabra que va a describir a un sustantivo, ¿sí? O sea, una palabra que me va a dar alguna característica mayor del sustantivo. Por ejemplo, si un objeto es nuevo, si es viejo, si alguien es alto o es bajito, si algo o algún lugar es interesante o un libro es aburrido, ¿sí? O sea, vean, los adjetivos dan características, ¿no? Del objeto al que están describiendo, o sea, el sustantivo. ¿Sí me explico? ¿Sí me van entendiendo? Sí, maestra. Bueno. Características. ¿Qué características tienen los adjetivos? Dice, adjectives have morphemes that when combined with the lexeme provide gender, masculine or feminine. Bueno, dice, los adjetivos tienen morfemas que cuando se combinan con el lexema proveen género y número. ¿Sí? There are different types of adjectives. Dice, hay diferentes tipos de adjetivos. Perdón, ya me pasé. ¿Cuáles son? Descriptivos o cualitativos, los que describen. ¿Sí? Describen, pues describen a los objetos, a los lugares, a las personas, a los animales. Sí, esos son los descriptivos. Los demostrativos. No sé si se acuerdan de esos adjetivos demostrativos. Este, ese, aquel, aquellos, aquellas. ¿Sí? ¿Esas palabras se acuerdan de ellas? En inglés, this, that, these, those. ¿Sí? Los cuantitativos. ¿Cuáles son los cuantitativos? Los que dan cantidades, mucho, poco, algunos. Los interrogativos. Ajá. Los posesivos, mío, tuyo, suyo. Los numéricos, 20, 30, 50. Dice aquí algo muy importante. An order is followed when multiple adjectives are used. Dice, hay un orden, o sea, un orden de colocación, o es utilizado cuando hay muchos adjetivos en una oración, o cuando se utilizan muchos adjetivos para describir a un solo objeto o a una sola persona, ¿sí? En inglés, ojo, hay un orden de colocación, o sea, no puedes escribir los adjetivos como caigan. No sé si me explico. Por ejemplo, nosotros decimos, la casa es amarilla, bonita, antigua y fresca. ¿Sí? Estoy describiendo una casa. Pero en inglés, todos esos adjetivos que yo dije, bonita, amarilla, antigua y fresca, todas esas palabras tienen un orden para escribirlas en una oración en inglés. ¿Vale? Bueno. Vamos a continuar. Ejemplos. ¿Cuáles son ejemplos de adjetivos? Bueno, aquí hay algunos descriptivos como angry, enojón, asleep, somnoliento, bad, malo, beautiful, hermosa, clear, claro, free, libre, heavy, pesado, ¿sí? Storming, old, short, young, new, white, leather, glass, tall, square, round, blue, etc. Bueno, todas estas palabras son adjetivos porque todas ellas describen o me pueden servir para describir a algo o a alguien. ¿Sí? Vean, por ejemplo aquí, blue. Blue significa azul, es un color. Todos los colores, hago la observación, los colores son adjetivos. Amarillo, yellow, red, rojo, white, blanco. Todos los colores siempre son adjetivos. ¿Vale? Las formas. Por ejemplo, aquí hay dos formas, square y round, cuadrada y redonda,
¿sí? O plano, también todos esos son adjetivos. Dan características o cualidades de objetos. Los materiales como leather y glass, piel y cristal o vidrio, también son adjetivos. La madera, el cartón, el plástico, plastic, nylon, todos esos también son adjetivos, ¿sí? Y bueno, los que ya conocen como young, old, new, joven, nuevo, alto, todos esos también son adjetivos. Cuantitativos, vamos a ver algunos adjetivos cuantitativos de cantidad. Some, algunos, many y much, que significan mucho. Esos también son adjetivos, pero son de cantidad. Vean los ejemplos. Ya en oraciones, mi oración ya tiene un adjetivo aquí, dice, she looks tired. Aquí, ¿cuál será el adjetivo en esta oración? De esas tres palabras, ¿cuál será el adjetivo? ¿Alguien me puede decir? Dice, she looks tired. Tired. Tired, cansado. ¿Sí? Esa palabra me sirve para describir a alguien, ¿no? En la siguiente, you are beautiful. ¿Cuál será el adjetivo ahí? Beautiful. Beautiful, hermosa. Tú eres hermosa, dice ahí. Siguiente, a wonderful old city. ¿Cuál será? Ajá. Old. ¿Hay otro más? ¿Cuál es el otro? Fíjense. Wonderful. Wonderful. Wonderful, ajá, maravillosa, old y antiguo o viejo. ¿Sí? Vean, aquí hay dos adjetivos describiendo al mismo sustantivo, que es la ciudad. ¿Sí? Es lo que les decía aquí, que hay un orden para colocar los adjetivos cuando escribes más de dos adjetivos en una oración describiendo el mismo objeto o el mismo sustantivo. ¿Sí? Hay un orden de colocación. ¿Sale? Bueno, hasta aquí. ¿Queda claro qué son los adjetivos? Chicos. Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno. ¿Puedo continuar o ya terminaron de copiar? ¿O les falta? Díganme. Bueno, yo ya terminé, no sé los demás. A ver, alguien que no haya terminado, dígame para que yo me detenga, si no, me sigo. Chicos, díganme por favor. Continúe, maestra. Bueno, conste, ¿eh? Sí, continúe. Vale, vale. Bueno, entonces vamos con los siguientes. Son los verbos. Como bien dijo una compañera suya, un verbo indica una acción, efectivamente. O sea, correr, bailar, reír, escuchar. Dice, definition. ¿Qué es la definición? Verbs is a word, or verb is a word that is found in the sentence and that is responsible for indicating the action that the grammatical subject has. Ahí está. Dice, es una palabra que se encuentra en la oración y que es responsable de indicar la acción que el sujeto gramatical hace. ¿Sí? Entonces, esa es una definición. Es una acción, los verbos. It is the word that can express actions, events, physical or mental, states, different feelings, attitudes of the subject or existence. Dice, es la palabra que puede expresar acciones o eventos, que pueden ser físicos o mentales, ¿ok? Estados, refiriéndose a estados de ánimo, ¿ok? Diferentes sentimientos, actitudes que el sujeto realiza. ¿Vale? Bueno. ¿Cuál es el uso de los verbos? Bueno, describe what the subject, noun or pronoun of a sentence does, that is the action. Dice, los verbos describen lo que el sujeto, o sea, un sujeto o un pronombre, o un sustantivo o un pronombre, en una oración hace. ¿Ok? Esto es, indica o describe, pues, la acción. Dice acá más abajo. It is important to say that they have the ability to be modified depending on the person, number, time, manner, and aspect of the noun that is spoken in the sentence. Es importante decir que ellos, o sea, los verbos, tienen la habilidad
de ser modificados, o sea, se pueden cambiar, se pueden mover, ¿no? Se pueden escribir dependiendo de la persona, del número, del tiempo, de la manera o del aspecto incluso del sustantivo del que están hablando en una oración. ¿Sí? O sea, los verbos van cambiando y ustedes saben que existen verbos en diferentes tiempos, ¿cierto? En presente, en pasado, en futuro, en presente perfecto, pasado perfecto, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de los usos de los verbos o características de los verbos. Estos se van moviendo, se van modificando según el tiempo, por ejemplo, en el que se conjuguen, según el género para el que se estén conjugando, ¿ok? O el número, ¿vale? Bueno, ¿qué otra característica tienen los verbos? Dice acá, it is a word that indicates action, movement or state. Aquí otra vez me lo vuelven a enfatizar. Dice, es una palabra que indica acción, movimiento o un estado de ánimo, ¿sí? Number 2, it can appear in singular or plural form. O sea, el verbo, puede aparecer en singular o en una forma plural, dependiendo del género con el que yo esté conjugando el verbo. Recuerden que en las terceras personas, por ejemplo, se escribe de diferente manera, ¿no? Los verbos. Bueno, number 3. Verbs can be conjugated mainly in 3 tenses. In the present, in the past, or in the future. Bueno, dice, los verbos pueden ser conjugados principalmente en 3 tiempos. O sea, aquí nada más manejan los 3 tiempos simples, que son el presente, el pasado y el futuro. Pero ustedes saben que hay otros tiempos más, ¿no? Como el presente perfecto, pasado perfecto, futuro idiomático, etc. ¿Sí? Pero bueno, los verbos se pueden conjugar entonces en muchos tiempos. Pero los simples son presente, pasado y futuro, nada más. Dice, there are different types of verbs, such as, hay muchos tipos diferentes de verbos. Ojo, por ejemplo, ¿cuáles son? Main verb, el verbo principal, o sea, el verbo main verb o el verbo principal en una oración es el que indica la acción que está realizando el sujeto. Pero también hay auxiliary verbs, o sea, verbos auxiliares. Los que se utilizan en las oraciones interrogativas, que son do, does, did, will, no sé si se acuerdan. Estos se llaman verbos auxiliares. Modal verbs, verbos modales, no sé si se acuerdan, de can para habilidades, should para consejos, must o might para probabilidades y posibilidades, ¿sí? Esos son los modal verbs. Indicative verbs, verbos indicativos, regular verbs, irregular verbs, transitive verbs and intransitive verbs. Bueno, estos son esta es la clasificación que ustedes ya conocen, los regulares y los irregulares, ¿se acuerdan? Cuando conjugan en pasado, los que terminan en ed y los que son distintos se llaman irregulares, y los que terminan en ed son regulares. ¿Sale? Bueno, ejemplos de verbos, vamos a ver algunos. Aquí están. Dice el verbo to be, y ustedes ya lo conocen, am, is, are, ¿no? Was o were, cuando es pasado. Ejemplos de verbos de acción como runs, correr, dance, bailar, jump, saltar, sing, cantar, write, escribir, eat, comer, etc. Ejemplos de verbos de estados. Por ejemplo, be, el verbo to be, ser o estar. Believe, creer, hate, odiar, know, saber, love, amar, think, pensar. ¿Sí? Bueno, ahora aquí vean, aquí les puse 3 oraciones. Dice, we run to the train station. Aquí el verbo, pues ya está subrayado, es run. ¿En qué tiempo está ese verbo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe en qué tiempo está ese verbo? Run. Chicos. En pasado. En pasado, exacto. ¿Es un verbo regular o irregular? ¿Mm? Irregular, ¿no? Exacto, irregular porque no termina en ed. Bueno, un verbo de estado, dice, I am happy. El verbo aquí es el verbo to be, ¿no? Significa ser o estar. Yo estoy feliz o yo soy feliz, ¿no? Un auxiliary verb, dice, I have read the newspaper. Yo he leído el periódico. Vean, aquí have es un verbo auxiliar. Este tiempo se llama presente perfecto.
¿sí? Cuando utilizamos have como auxiliar o has más un verbo en participio, que es en este caso read. ¿Vale? Bueno, entonces vean cómo hay distintos tipos de verbos. No solo hay verbos regulares e irregulares, hay verbos modales, hay verbos auxiliares, ¿sí? Transitivos e intransitivos, etcétera, etcétera. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? No, maestra. ¿Si estoy siendo clara o necesitan que vuelva a repetir? No, sí se le entiende. Ujú. Va bien, maestra. Sí. ¿Puedo continuar? Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, hasta aquí me van a entregar el cuadro comparativo con la información de los nouns, verbs and adjectives. ¿Sí? Que son los 3 que les acabo de enviar. Bueno, que acabamos de definir. ¿Sale? Me faltan los adverbios. Espérenme tantito que ya me salí antes de... ¿Sí? Bueno, vimos sustantivos, adjetivos y verbos. Me faltan los adverbios, ¿cierto? Los adverbios los vamos a ver en otra presentación. Ahorita se los paso, porque eso es el tema que me interesa ahorita retomar, porque con ese vamos a trabajar esta unidad. ¿Sí? Pero para antes de llegar a los adverbios, teníamos que checar qué es un sustantivo, qué es un adjetivo y qué es un verbo. Entonces, ¿queda claro qué es un sustantivo? ¿Alguien me puede decir qué es un sustantivo antes de que se acabe la sesión? Ya casi se acaba. El sujeto de una oración. El sujeto de una oración, muy bien. ¿Qué palabras pueden ser sustantivos? ¿O qué tipos de sustantivos hay? ¿Qué característica tienen? De lo que escribieron, chicos. Díganme. Hay sustantivos comunes, propios, concretos y abstractos. Ajá, muy bien. Pueden estar en singular o plural, ¿no? Pueden ser contables e incontables también. Creo que eso no venía ahí, pero también son características de los sustantivos. Los contables, los que puedes contar, ¿sí? De 1, 2, 3, 4, 20. Un estudiante, 20 estudiantes, 2 ventanas, una lámpara, 13 salones, etcétera. Los incontables como el agua, ¿no se acuerdan? El agua, el aire, el frijol, el maíz, el arroz. Todos esos son incontables. ¿Sí se acuerdan de eso en inglés? Cuando lo vieron con la maestra Alejandra, supongo. ¿Sí? Los sustantivos contables e incontables. Sí. Bueno. Los adjetivos, ¿qué característica tienen? ¿O qué es un adjetivo? ¿Qué hace un adjetivo? Describen al sujeto. Describen al sujeto, ¿sí? Describen al lugar, a la persona, al objeto, ¿sí? O a la persona. ¿Y los verbos? ¿Qué hace el verbo? Ellos describen la acción del sujeto, la acción que está haciendo el sujeto. Exacto, los verbos son acciones que realizan los sujetos, o sea, las personas, los objetos, ¿no? Los animales. ¿Ok? Bueno, ¿se vuelven a integrar ahorita la sesión? Vamos con la última parte, lo de los adverbios. Maestra, una pregunta. Sí, Tenemos que entregar esto, ¿verdad? sí, en un cuadro Y- comparativo. Y a fuerzas tiene que ser en forma de tabla. Maestra, el cuadro El cuadro comparativo es de comparativo. los 3, ¿verdad? Sí, de los 3 elementos, sustantivo, verbo y adjetivo. Entonces tenemos que unir